13:05, amigos televidentes. A continuación vamos a dialogar con Christopher Gallegos, el ex experto en temas de seguridad. Christopher, buenas tardes. ¿Sí me escucha? Buenas tardes, Hernán, qué gusto. Gracias a usted por aceptar esta invitación. Parece que el presidente de la República, con la entrega de este proyecto de ley de reforma, busca completar las enmiendas que está realizando a través de consulta popular el próximo 5 de febrero para completar su objetivo de empezar a luchar contra la corrupción. ¿Se podría entender así lo que está pasando con el gobierno nacional en estos cambios que busca para enfrentar a la narcodelincuencia? ¿Qué opina usted, Christopher? Bueno, Hernán, muchas gracias. Un saludo cordial a todos en primer lugar. Bueno, yo creo que el gobierno en efecto está de alguna manera empeñado en buscar el apoyo o la complementariedad en tareas de seguridad interna por parte de las Fuerzas Armadas. Lo ha hecho ya por múltiples ocasiones, ha buscado diferentes canales, diferentes mecanismos, todos jurídicos, con la clara intención de volcar de alguna forma la tarea de seguridad interna del Estado también a las Fuerzas Armadas. Y yo creo que esta, de alguna forma, no es una decisión del todo correcta por parte del Ejecutivo, por parte del Gobierno, porque tenemos sentencias tanto internas cuanto externas del sistema interamericano que nos refieren que, en definitiva, el control o la tarea de seguridad interna y el orden público del Estado como tal es una tarea atinente única y exclusivamente a la Policía Nacional. Luego, lo que se quiera hacer con las Fuerzas Armadas o darle forma a un proyecto de reforma legal como tal para, insisto, para complementar el apoyo de la Fuerza Armada con la Policía Nacional, es para mí un exabrupto por parte del Estado y es una suerte de insistencia que definitivamente no tiene cansancio, no encuentra cansancio, porque de alguna manera el presidente ha insistido, insisto, a través de múltiples mecanismos sin obtener una respuesta favorable. Porque claro, tenemos sentencias, como indicaba, de la propia Corte Constitucional y del sistema interamericano además, que son vinculantes, es decir, que son obligatorias y que le han dicho ya al Estado ecuatoriano que no se puede utilizar a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interna, considerando que seguridad interna es este tema de la narcodelincuencia, de la delincuencia organizada que obviamente azota al país, ¿no? Ahora, Christopher, en temas constitucionales, entendemos que al no tener la posibilidad de una enmienda a través de consulta, se va por la Asamblea, donde hay una diversidad de pensamientos y acciones políticas. En ese caso, ¿cómo lo mira usted? Es decir, ¿qué es lo que puede pasar en la Asamblea Nacional, conociendo esta realidad que estamos viviendo y los pocos resultados que se han tenido con los estados de excepción, por ejemplo? Bueno, yo creo que el Ejecutivo está buscando en la Asamblea Nacional tirar la pelotita, ¿no? Endilgar la responsabilidad de un proyecto que, insisto, no va a pasar, porque existe prohibición constitucional y además prohibición del máximo órgano de interpretación constitucional, como es la Corte Constitucional. De forma que la Asamblea tampoco se va a atrever a generar un proyecto o a darle vida a un proyecto que obviamente es totalmente contrario ya a los criterios en materia constitucional. Insisto, a mí me parece que el Ejecutivo de alguna forma está arrojando la pelotita y está haciéndolo a sabiendas de que eso está arrojando la pelota a un campo de juego en donde evidentemente no tiene el dominio, no tiene el control. De hecho, la oposición es mayoría en la Asamblea y eso también en términos políticos va a generar una incidencia negativa para que este proyecto más adelante prospere. Y yo creo que el Ejecutivo ha caído en ese juego del típico populismo penal como tal. Me parece a mí que todo se quiere resolver con normas, que todo se quiere resolver con reformas legales, y realmente ese no es el problema. Yo creo que estamos de alguna forma virando la página para que la gente en alguna medida se sienta saciada, ¿no?, de esa necesidad de seguridad a través de estas políticas que, insisto, son populistas, que son políticas que evidentemente no satisfacen los temas de fondo, probablemente los de forma sí, pero no los de fondo. Los de fondo son responsabilidad del Estado y me parece que el Estado, con este tipo de acciones, de alguna forma está diciendo: yo ya no puedo más, se me fue de las manos, no puedo controlar, no puedo garantizar seguridad interna, no estoy en capacidad de construir políticas de seguridad interna y claro, frente a ello lo que pretendo hacer es tirar la pelotita a la cancha de la Asamblea para que sean ellos los reprobados socialmente. Ahora, si es que no es enmienda a través de consulta,
tampoco es reforma mediante la Asamblea Nacional. Nos quedaría entonces la Asamblea Nacional Constituyente, si es que se quiere buscar ese cambio constitucional del gobierno nacional. Entiendo así que esa es la única vía que quedaría para insistir en el tema de que las Fuerzas Armadas también colaboren directamente en la seguridad interna. En efecto, esa sería la única vía, Hernán. Usted está en lo correcto, pero esa vía es una vía que implica un gasto excesivo de recursos económicos que más bien podrían ir canalizados a potenciar las agencias de seguridad como la Policía Nacional para verdaderamente hacerle frente al crimen organizado. O sea, sería absolutamente erróneo por parte del Estado armar una consulta popular considerando las condiciones económicas y sociales por las que atraviesa el Estado ecuatoriano y derrochar prácticamente dinero que sería quizá mejor aprovechado, mejor optimizado y en más corto tiempo para hacerle frente a esta tarea que, insisto, es una tarea absolutamente titánica, pero se tiene que hacer. Yo creo que lo que está haciendo el Ejecutivo no es lo correcto, porque de hecho el Ejecutivo está demostrando debilidad, se está doblegando ante el crimen organizado y está diciendo la Policía Nacional no lo puede controlar. Y frente a eso estoy buscando de alguna manera ayuda de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no van a poder complementar esa tarea por una simple y sencilla razón, además de todas las razones normativas y jurídicas que he explicado. La razón fundamental de fondo es porque no están preparados para generar política de seguridad interna, para generar orden público. La preparación y el adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas está vinculado con conflictos armados, con conflictos bélicos, que obviamente ya no los tenemos en décadas, pero insisto, esa es la formación, es el adoctrinamiento. Consecuentemente, si nosotros utilizamos a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interna, no solo quebrantamos el orden constitucional, sino que además ponemos en zozobra a toda la ciudadanía que podría caer víctima de excesos de uso de la fuerza por parte de quienes evidentemente no están preparados para este tipo de tareas, como la que explico, la tarea de seguridad interna, que debe observar criterios de necesidad, proporcionalidad, humanidad, idoneidad y un sinnúmero de criterios que han sido desarrollados ya en jurisprudencia incluso de la Corte Interamericana. Entonces, yo creo que el Estado, una vez más, del gobierno, fundamentalmente, una vez más, parece que está por el camino equivocado, parece que no tiene una lectura clara de lo que tiene que hacer y frente a eso han caído en un juego político de dimes y diretes, de yo te lanzo la pelotita, tú me lanzas a mi campo y que evidentemente no va a solucionar absolutamente nada porque claro, la crisis no es solo de seguridad interna, también hay una crisis política que no le permite gobernar como tal al Ejecutivo, de manera que yo creo que es un camino sin salida. La única opción entonces, la más viable, constitucional y legal, es fortalecer a la policía entonces en todos los aspectos, económico, financiero, inteligencia, equipos. ¿Iría por ahí entonces? Por supuesto, y yo creo que la pieza fundamental, la arista fundamental en este momento es repotenciar a la Policía Nacional, sobre todo en el aspecto tecnológico, porque la tecnología nos permite de alguna forma generar mecanismos predictivos del delito, ¿no? Nos permite generar estos contornos de inteligencia policial para de alguna forma adelantarnos al crimen como tal, porque esa es la tarea de alguna manera de las agencias de seguridad. No nos olvidemos que, claro, la policía está para repeler, para cogerle al ladrón, para apresarle al violador, pero también está para prevenir el delito. Y claro, para prevenir el delito existe toda una estructura de política criminal que obviamente el Estado ecuatoriano no la tiene desde ya hace muchos años y que obviamente pues yo creo que es el mejor camino. El gobierno, el Ejecutivo debería pensar también por crear quizá una Secretaría de Prevención del Delito en donde se construya política pública de seguridad con miras obviamente a evitar que obviamente las personas sufran robos, atracos, lesiones contra su propia vida. La tarea del Estado no es levantar cadáveres, pues, no es contar los cuerpos, es prevenir que las personas mueran, porque el Estado es garante, es tutor de la seguridad de las personas, de la integridad de las personas. Entonces yo pienso que, claro, si estamos haciendo un esfuerzo económicamente tan grande con la Policía Nacional, pues bueno, empecemos por dotarle de equipamiento, de tecnología, de insumos. No todo pasa por aumentar el personal, sino las capacidades y las aptitudes que ese personal tiene para hacerle frente a un problema tan complejo que ya no solo es el crimen local, sino que es el crimen transnacional, ¿no? Con influencia de la narcodelictividad. Gracias, Christopher, muy amable. Una buena tarde. Gracias, Hernán. Un fuerte abrazo, cuídese. Christopher Gallegos, experto en temas de seguridad.